Gracias, Santo. Un placer. Querido, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí en la Universidad Javeriana, porque además los jesuitas, si algo bueno hicieron los españoles aquí en América fue precisamente traer a los jesuitas, gente de conocimiento, la Compañía de Jesús, en fin, eso eran gente. Yo cuando vivía en Camboya, de hecho, los únicos que sabían de la pobreza eran jesuitas, tíos que llevaban 30 años, que aprenden el Khmer prima de hablar con los pobres, que no llegan con prejuicios ideológicos. Eso es el estudio. Así que yo os felicito y os doy la enhorabuena porque estéis en esta tan gloriosa universidad, aquí estudiando todos. Y yo pues muy reconocido, muy admirado por estar aquí. Yo normalmente cuento tonterías. Ahí en Facebook me he visto de Joker, hablo del sexo, hablo de barbaridades, ¿no? En términos económicos, para un poco romper el cerebro a los estudiantes. Pero claro, yo hoy miraba, ya hacía tiempo que le había dicho a Álvaro de que iba a ser la conferencia, me pillaría un día en un estado de transmutación emocional, algo como de mesianismo económico y capitalismo, y yo dije, ahora me tengo que montar yo una maldita conferencia sobre mesianismo y capitalismo, a ver qué mierda digo. Entonces yo voy a ser muy rápido con esto y luego nos vamos a ir a las cosas que a mí me gustan, a meter el dedo en la llaga, a los miedos de Colombia, a por qué en Colombia existe el delito del sincericidio, es decir, decir la verdad es un delito y nadie se atreve a decir no, porque decimos que hubo en lugar de que hay, o how do you do, ¿no? Que habrá en presente continuo en inglés. Sí, pequeñas cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana, por qué la mentira piadosa forma parte de la esencia de Colombia, por qué los amigos de mis amigos no son mis amigos, este tipo de cosas que podemos resolver y explicarlas desde una perspectiva económica. Pero eso será Antonini de Jiménez. Ahora me voy a poner un poquito más serio. Esto irá para la página del Criticón, que es otra página que tenemos aquí en Facebook. Bueno, yo de lo que voy a hablar hoy, muy rápidamente, es de la naturaleza del capitalismo. Entonces nos vamos a salir de colpensiones, nos vamos a salir de todo este mundo de los números y nos vamos a elevar, ¿no? Vamos a pasar de la utilidad, pues espero que a la belleza, ¿no? Porque evidentemente esto a lo mejor no sea muy útil, pero no solo de la utilidad vive el hombre, sino que ocurriría con el arte y las ciencias nobles como las artes nobles como la poesía. Bueno, a ver, lo primero que yo quiero decir es que la hipótesis que yo voy a mantener es que el capitalismo en realidad se explica no como una religión, sino que es la religión. La religión que hoy existe en el mundo se llama capitalismo y ha desplazado, por ejemplo, en nuestro mundo, a la religión que sería, en términos ontológicos, la esencial, ¿no? La que vertebra el centro de nuestra realidad, que es la católica. Pero lo primero que hay que decir es que es una religión, o qué voy a interpretar por religión. Para mí una religión es, y ahora lo explico, es un mecanismo institucional que pretende reconciliar dos cosas que son irreconciliables. Dos cosas que son irreconciliables. El deseo y la necesidad. ¿Qué es el deseo? El deseo es yo quiero. Yo quiero agua, yo quiero. ¿Qué es la necesidad? Yo debo. El deber con la voluntad. El deber tiene que ver con Dios. Dios no tiene deseo, Dios no tiene caprichos, sino que es deber, lo que deben ser las cosas. Y la voluntad, o lo artificial, sería la parte animal, ¿no? Nosotros nos gusta esto, lo otro, caemos de manera arbitraria. Esas son las dos cosas que pretendemos reconciliar. Y esas son las religiones. Cuando llega el cristianismo, lo que pretende reconciliar es pues la supuesta libertad del hombre con ¿y qué hago yo con esto que me ha tocado vivir? ¿Hacia dónde me conduzco? ¿Hacia dónde dirijo mi ánimo? Hacia las directrices del catolicismo. Hoy eso no existe. Hoy es el capitalismo quien dirige nuestro deber ser. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy particular. No lo hace con la idea de Jesús, sino que lo hace con la idea del beneficio. La acumulación del beneficio acaba sustituyendo a la palabra de Dios. De hecho, esa acumulación del beneficio intenta reconciliar de manera precaria lo que debemos hacer con lo que queremos hacer. Ahora vamos a ir entrando en cosas más interesantes. Uno dirá, ¿y la religión ha desaparecido, Antonini? No ha desaparecido. Charles Taylor, en uno de sus libros más monumentales, La era de la secularidad, nos dice que, y así es,
que no es que la religión desaparezca, es que la religión se va al campo de la intimidad. De hecho, hoy hay más religiones que en ningún momento de la historia de la humanidad. Pero ninguna de las religiones son centro neurálgico de nuestra vida, sino que reposan en nuestra intimidad. Luego vamos a explicar eso que tiene que ver con los atentados de Charlie Hebdo, por ejemplo, en Francia, y de lo del tema de los atentados en Europa. Tiene mucho que ver. Es decir, que los crucifijos han dejado de estar en las universidades y han pasado a estar en los hogares. ¿Ok? Esto tiene unas consecuencias dramáticas. La tesis por medio de la cual el capitalismo hoy ha sustituido a la religión como centro ontológico de la vida cotidiana, me la corrobora un autor que se llama Trevor Roper, que escribe un maravilloso libro, La crisis del siglo XVII, donde nos dice, ¿qué es lo que llevó a una sociedad a ser capitalista? Bueno, pues ahí tenemos la tesis de Max Weber, que nos dice que el capitalismo llega fundamentalmente por toda una corriente calvinista, no protestante, sino una variación del protestantismo, el calvinismo, que evidentemente lleva a una sociedad prosaica, una sociedad dedicada al trabajo, porque la salvación ya solo viene de lo que seamos capaces de conseguir en esta tierra, ¿verdad? O sea, no nos merecemos el amor de Dios, por lo menos hagámonos dignos a nosotros. Pero este tipo dice una cosa muy interesante, que creo que va en la hipótesis que estamos manteniendo. Dice, las ciudades más desarrolladas, a principio de lo que va a ser previo a la revolución industrial, todo lo que es la zona de Amberes, Hamburgo, toda la zona de Brujas, toda la zona de lo que hoy es la parte de los Países Bajos, estos tíos algunos eran protestantes y otros eran católicos. Toda esta tesis que se ha mantenido de Max Weber de que en realidad el capitalismo viene gracias al calvinismo frente al catolicismo. Dice, lo que tienen en común los tipos que generaron riqueza no eran que eran protestantes o católicos, porque uno eran católicos y otro eran protestantes, es que los dos, él dice el autor, eran erasmistas. Erasmistas viene de Erasmo de Rotterdam, y Erasmo de Rotterdam, entre otros con su elogio a la locura, a la estulticia, como sinónimo, es el humanismo. El capitalismo, en este sentido, no sería una religión teísta, de teos, de Dios, sino que sería la primera religión humanista. Y ahora vamos a ver las consecuencias que tiene esto para nuestra vida. Vamos a empezar desde los más elevados y luego vamos a llegar a lo más cotidiano, ¿verdad? Gracias, mía. ¿Por qué el capitalismo es la religión y no? ¿Por qué vence, pero no nos convence? Todo el mundo viene aquí a hablar de lo que el capitalismo ha hecho, pero todo el mundo tenemos dentro de nosotros algo que nos dice sí, pero no, sí, pero no. No me acaba de convencer. Igual lo que hemos visto con el compañero antes. Parece justo en términos aritméticos, pero no me gusta. No me gusta que esto tenga que ser así. Mire, Walter Benjamin decía que el capitalismo era una religión sin culto, pero en realidad no es eso el capitalismo, a mi juicio. El capitalismo es una liturgia sin credo, una liturgia sin credo. La liturgia es la acumulación de beneficio automática y la falta de credo pues es la falta de, esto de que decimos que estamos hoy en el mundo de postideológico, ¿no? Sin ideologías. Es decir, que en el capitalismo han desaparecido los dioses, ya no está Dios. Ya no está Jesús. Lo que no han desaparecido son los creyentes, los siervos, los esclavos. Es una de las tesis que mantengo en uno de los vídeos que saco. El capitalismo no convence porque en el capitalismo nadie manda, pero todo el mundo obedece. Nadie manda. Ya no hay un clero, ya no hay unos militares que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero todo el mundo nos sentimos que estamos obedeciendo. Pregunta, si no obedecemos a un amo, ¿a quién obedecemos? ¿Quién me dice? Y eso es a esa parte de nosotros que se ha convertido en Dios. Esa conciencia que Descartes nos recuerda ya, que decía, cuando dice pienso luego existo, que viene de una duda metódica, no la duda metódica, en realidad respondemos a eso que nos dice goza, diviértete, disfruta, consume.
nuestra conciencia. No sé si os va a pasar a vosotros, bueno, sois muy jóvenes, pero cuando tengáis 40 años, muchos, algunos, pues estaréis con una hipoteca, con unos niños, con una casa, con unos no sé cuánto, veréis a vuestro colega y le diréis, yo no sé quién me ha metido en esta mierda. Estoy lleno de deuda, lleno de trampa, ¿entiendes? Hay como una parte de uno que no llega a reconocer las cosas que acaba haciendo en su vida. Bueno, pues es ese al que respondemos. Mire, el capitalismo, y lo decía el profe antes, una cosa muy interesante, que es dramático en ese sentido. El capitalismo nace de una destrucción creadora, como nos diría, ¿no? Nuestro, para mí, el mejor austríaco, Schumpeter, junto con Menger. Yo no soy ni de Hayek, yo no soy de... Bueno, de hecho yo no soy libertario, ahora veréis, voy a hacer una crítica durísima a los libertarios, muy dura, pero positiva, o sea, constructiva, porque los amo. Los dos compartimos el amor por la libertad, en eso somos grandes amantes. El capitalismo pone las cosas en su sitio de una manera muy, muy curiosa. Matando, no físicamente, pero simbólicamente destruye. Schumpeter le llama destrucción creadora. Sí, que para que algo aparezca, algo antes tiene que morirse. Esa es la competencia. De ahí que nos parezca algo tan horroroso que estemos todos de acuerdo con un economista muy poco liberal, por cierto, libertario, como Joseph Stiglitz, que dice en El malestar de la globalización, la competencia es buena mientras que no me toque a mí. Para mí monopolio, y para los demás competencia perfecta. Pero a mí que me toque el monopolio. ¿Por qué? Porque el capitalismo nos exige cambiar. Por eso el capitalismo se afirma negándote. Tienes que negar una parte de lo que tú eres para volver a ser. Tienes que negarte porque alguien te ha sacado de la competencia y tienes que innovarte y crear algo nuevo, sin problema, no te preocupes, cosas del directo. Esto es muy duro para las sociedades latinas, como las que empiezan desde Grecia hacia abajo. ¿Qué hace el socialismo? Hace lo contrario. Por eso convence, pero no vence. Que es que te niega y afirmándote, te dice, cariño mío, ya no hay ningún problema, tú ya lo has hecho todo está perfecto, eres muy buena persona, te lo mereces todo, no es necesario que caigas en la trifulca. Entonces uno vence pero no convence, el otro convence pero no vence. Por eso es imposible ganarle el discurso ideológico al socialismo. Imposible. No se puede. Porque parten con la ventaja de la ilusión y no de la realidad. Y la realidad es infinitamente más grande, infinitamente más extensa, pero infinitamente más jodida que las ilusiones. ¿O no? Es imposible ganarle el debate. Luego vamos a seguir hablando de ese tema, del tema de en qué se ha convertido hoy el socialismo. A mi tesis es que el socialismo no es una alternativa económica, nunca ha sido tampoco una alternativa económica, sino que es una especie de chivo expiatorio. Es un chivo expiatorio, es como cuando uno va al cura a confesarse. Pero eso lo vamos a explicar en la tercera parte, en las consecuencias que tiene todo esto, que lo vamos a ver muy, muy específicamente. Decía Goethe, quizá el literato alemán más importante que ha dado la historia, eso dice, que solo cuando el hombre no sabe a dónde va, es cuando se esperan grandes cosas de él. Solo cuando no sabe a dónde va, es porque se esperan grandes cosas de él. Eso es el capitalismo. En ese sentido, el capitalismo no sabe a dónde va, y esa es la razón por la que de él se esperan grandes cosas. En los regímenes socialistas, donde se esperan dónde va, a la perfección, al gran hombre, al nirvana socialista, etcétera, etcétera, normalmente las cosas quedan mal. Hay una cita que a mí me gusta, no una cita, el otro día lo estaba comentando con un compañero, le decía, mira, vivimos en el mejor de los mundos conocidos, pero en el peor de los mundos imaginables. Por eso sentimos esa ambivalencia. En el mejor de los mundos conocidos, bueno, no es necesario explicarlo, solo hay que mirar los datos de crecimiento económico, reducción de la pobreza en el mundo desde los últimos 250 años. Es absurdo debatir que estamos en el mejor de los mundos conocidos. No ha habido mejor mundo de progreso económico, social, cultural o de cualquier cosa
en la historia de la humanidad. Pero es una mierda. Es el mejor, pero es una mierda. Y lo es porque lo hemos conseguido a cambio de no tener destino, a cambio de no tener telos, a cambio de no tener amos. ¿Os acordáis que hemos acabado con los amos? Que el capitalismo como religión quita al amo, quita a Dios para instaurarse el mismo como religión. Nos ha dado la libertad, sí, pero nos ha quitado todo el sentido. Entonces somos gente con libertades sin tener ni puñetera idea de lo que tenemos que hacer con ella. La libertad se acaba convirtiendo en un problema. En el mejor de los casos en un problema. En el peor de los casos en una verdadera obscenidad. Sometidos a un maldito afán de novedades y perdidos en centros comerciales. Pero ahora vamos a llegar a eso. ¿Cómo el capitalismo se convierte en una religión? Entonces yo lo que he cogido es algunos conceptos de la religión y la he traducido a la dinámica capitalista. Por ejemplo, el pecado original de Adán y Eva. ¿Vale? El pecado original de Adán y Eva, ¿qué le representaría hoy en el capitalismo? A mi juicio, la deuda. ¿O es que acaso ese pecado original no se comporta como una especie de deuda impagable, donde nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo, lejos de satisfacer nuestra carencia originaria, no se está posponiendo constantemente como el problema que tiene Adán y Eva? Hoy día nadie crece vía trabajo, hoy crecemos vía deuda. De ahí las crisis financieras de la leche que estamos teniendo en el mundo. China es un ejemplo paradigmático de todo esto, por ejemplo, ¿no? De qué manera está proveyendo por medio del ahorro privado pues unas cantidades ingentes de recursos, ¿no? En forma de deuda que tienen a los países, entre otros Europa, condenados. La deuda en este sentido sería una especie de pecado original. Y ahora vamos a llegar a eso, vamos a concretizarlo. El juicio final, donde Dios juzgará a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Eso ya hoy no existe, porque la religión ha sido desplazada por el capitalismo. ¿Pero qué es el juicio final hoy en el capitalismo? La competencia. ¿O es que la competencia no pone a unos y a otros, no está juzgando a unos y a otros en función de lo que uno y otro puede ofrecer al mundo? Es curioso, que el capitalismo se parece mucho al catolicismo en temas del amor, porque si bien Jesús decía que había que amar al otro para ir al reino de los cielos, aquí, para ir al paraíso terrenal, que sería una especie de maximización de beneficios, uno tiene que amar al otro de una manera muy particular, haciendo algo que sea más útil de lo que el resto de la gente lo puede hacer por él. El amor de Jesucristo lo hemos convertido en las utilidades, ¿no? El amor a la preferencia, la utilidad. Pero bueno, esto ya es un paso importante en la idea del amor. Es mucho más importante que otros asuntos. Tercer punto. El paraíso. ¿Qué es esto está terminado. El paraíso es la ley del progreso, en un sentido profundamente escatológico. Es decir, el paraíso sería ese lugar donde ya lo que deseo coincide con lo que debo, donde hay una paz perpetua, donde somos divinos, donde ya no tenemos necesidad donde los recursos dejan de ser escasos, donde tenemos que utilizar el trabajo y el sufrimiento para salir adelante. No, ya vivimos en el Edén. ¿No será en este sentido el progreso, la idea del progreso, esa supuesta hipótesis por medio de la cual cada año estamos mejor que el anterior, crecemos más que el año anterior, donde el Producto Interior Bruto es ese ángel que nos va indicando cómo, conforme va pasando el tiempo, la sociedad va mejorando y alcanzando ese paraíso que estaba en el cielo, lo pone ahora en la tierra, rescatando el paraíso perdido, por ejemplo, de John Milton? La Iglesia, ¿qué es la Iglesia en el capitalismo? Es evidentemente el centro comercial. No sé, cuando vais al centro comercial, a mí me pasan cosas terribles, que antes de comprarte un pantalón, unas gafas, lo que sea, uno tiene que ver todas las malditas tiendas donde venden pantalones antes de elegir me compro este pantalón. Ella creo que algo le pasa a su vecino. ¿No es esa una elección mesiánica por medio de la cual, antes de elegir un pantalón, tengo que estar desde una posición mesiánica que soy capaz de controlar a todas las criaturas pantalones de la existencia, para luego decidir como un dios cuál es la que me quedo y cuál es la que no me quedo? Claro que hay un acto religioso en la elección, absolutamente teológico.
es fundamental. No es una lesión convenida meramente en la utilidad. Necesito un pantalón económico, bonito, pum, lo compro. No. Antes tengo que reconocer a todas las criaturas del planeta, porque un Dios bondadoso no puede discriminar injustamente. ¿Qué es la comunión? Estoy tomando en palabras conceptos de la religión y me la estoy llevando al capitalismo. La comunión, evidentemente, es el consumo. En la comunión se reconcilia el espíritu con la carne, en la comunión se reconcilia el espíritu de Dios con la carne, tú eres la carne y te metes el espíritu de Dios dentro, y el beneficio y el consumo reconcilia la mercancía con el beneficio. La mercancía es la carne, el beneficio es el espíritu. El consumo es la reconciliación. El sacerdote. ¿Quién es el sacerdote en el capitalismo? El sacerdote en el capitalismo es la mercancía. Fíjense que el sacerdote es un intermedio entre Dios y el hombre, ¿vale? La mercancía es un intermedio entre el hombre y el goce eterno. Uno espera que la última cosa que se tiene que comprar va a resolver todos los problemas que tiene. ¿O no pasa que cuando estás aburrido, te has dejado el novio, estás triste, no sé qué, ¿qué haces? Vamos a comprar algo, a ver si así me alivio, ¿verdad? Tiene un profundo carácter teológico, evidentemente, la compra, para nada económico. La economía no tiene nada que ver en esto. Eso es la consecuencia contable, pero no es la causa elemental. Es un comportamiento teológico, porque el capitalismo es la religión actual. ¿O nos pasa, por ejemplo, con el huevo Kinder? Mira, está el caso del huevo Kinder. Huevo Kinder o el café Juan Valdés, que ahora voy a poner las dos posiciones. El sacerdote tiene que ver con la estética, ¿verdad? Es la estética al final, el cura deja de ser un hombre porque lleva una estética, no lleva una sotana, lleva su rollo, su tema, y entonces eso le da un halo de trascendencia, pues como el médico es el que está entre el hombre y la muerte, ¿no? Pues se pone una bata, no sé qué, no sé cuánto, y él es el que hace de mediador entre la muerte y el vivo, ¿vale? Pues esto es así, el mediador se tiene que disfrazar, la mercancía se disfraza. ¿O no os pasa que lo más interesante de la mercancía o del regalo que compráis no es el regalo, sino el envoltorio? Es decir, la expectativa. Lo mejor del regalo del cumpleaños es que te den el regalo, es no abrir el regalo. Una vez que abre el regalo uno, pues ve que, bueno, que es una cosa más. Pero lo bello es la sorpresa. Huevo Kinder, el huevo Kinder. Sabéis todo cuál es, ¿no? El Kinder sorpresa. Esa es la metafísica de la mercancía. ¿Qué es lo bello del huevo Kinder? Regalito es una puta mierda. Eso no es nada. ¿Pero por qué nos hace tanta ilusión? Porque concentramos sobre eso una voluntad, un deseo profundamente teológico. Es un deseo de restauración. Es un deseo de reconciliación. Ahí va a estar la solución a mis problemas. Claro, no lo dice conscientemente, pero de alguna manera hay una especie de pálpito detrás de eso. Lo verdaderamente bello del huevo Kinder es precisamente que el regalo está escondido. Y además, lo más bello es que está escondido en una cáscara de chocolate, que además es dulce. Lo verdaderamente bello es la cáscara, es el envoltorio, que es dulce, que es bello. Uno casi que no quiere acabar. Yo no sé si os pasa, cuando os han hecho, si alguna vez os han hecho un regalo maravilloso, tipo yo que sé, un regalo que habéis dicho, ¡oh! Tipo yo tenía un primo que le encantaba, él le gusta mucho montar a caballo, y le encantan las botas de jinete. Y claro, cuando yo vivía en Nuevo Laredo, el norte de México, pues allí es zona de vaqueros, aquellos desiertos, claro, llevan unas botas mexicanas que son de puta madre, los tíos van caminando, clac, 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 clac. Y yo dije, yo le regalo esto, el tipo se vuelve loco. Le llevé el regalo. Claro, casi le da un infarto llorando, no sé qué, esto es mejor que una mujer, esto es lo más grande que me ha pasado en mi vida, no sé qué. No sé qué. ¿Cuántas veces se ha puesto las botas? 0. ¿Por qué? ¿Por qué no se las pone si es el mejor regalo que ha tenido? ¿Por qué no se las pone? Porque es tan maravillosamente bello la idea que tiene de verse con esas botas, que no quiere ver la mierda que supone al ponerse esas botas, que va montado como todos los días en un puto caballo de siempre. ¿Relación teológica? Chivo expiatorio. El tipo, me gasto una pasta infinita, a mí me pasa también la típica camisa que te compra que es súper chula, no te la quieres poner nunca porque te la quieres poner ¿cuándo? Mañana.
Le llaman porvenir porque nunca llega, ¿verdad? Mañana, mañana. ¿Por qué? Porque espera que esa camisa sea el día en el que ya todo sea maravilloso, todo el mundo te pare, todo el mundo te quiera, todo el mundo que te quiera. Y como tú realmente sabes que ese día no llega nunca, no quieres joder los poderes virtuales de la camisa. Entonces la dejas ahí esperando a que llegue ese día. Es un fetiche. Es eso. Eso funciona. Redención y culpa. Redención y culpa. ¿De dónde está la culpa? No, voy a analizar las dos, la redención y la culpa. Es que la redención y la culpa en el capitalismo solo tiene una palabra, que se llama libertad de elegir, elección. O sea, cuando tú eliges, te redimes y te culpabilizas. Ahora voy a poner ejemplo. La elección te libera. Es evidente, ¿no? Al elegir reafirmamos nuestra autonomía. Eso parece algo obvio. Pero al elegir también nos condenamos, porque siempre que elegimos decimos, coño, tenía que haber elegido lo que había comido el otro. Genera una insatisfacción que es propia de la vacuidad de lo que hay detrás del capitalismo. Recordad, una religión es una liturgia sin credo, sin sustancia, sin esencia, sin lo que llena de contenido al hombre, solo de cáscara. ¿No os pasa cuando vais a los restaurantes? Mala cosa ir a un restaurante donde tenéis una carta con un montón de cosas para elegir. Acabamos eligiendo mal. Compañeros decía antes que le interesa el tema de lo que es la neuroeconomía, lo que es la economía conductual. Bueno, pues eso es evidentemente claro. Mientras más eliges, más te frustras. Elige sobre dos, no más opciones. Como haya más de dos opciones, te colapsas. Esto se ve en los partidos políticos. Mira España la que se ha montado porque había 4 partidos. Ingobernabilidad 5 años. Han vuelto nuevamente al bipartidismo. Es decir, se están concentrando nuevamente el PSOE y el PP. Han vuelto a subir. Ha desaparecido Ciudadanos, ha caído Podemos, Vox ha surgido un poquito, pero bueno, eso tiene otras causas. A lo que me refiero es a que cuando vas con tu novia, con tu amigo, con tu primo a un bar, a un restaurante a comer, siempre, a mí me pasa, digo, tenía que haber pedido tu comida, tío, lo tuyo está mejor que lo mío. Siempre me pasa eso. La decisión del otro siempre ha sido más ajustada. Entonces, la libertad, la elección nos libera, pero a la vez nos culpabiliza. Nos sentimos culpables de esto que habíamos hecho. Lo mismo cuando vamos al centro comercial a comprar. Vamos a comprar, nos encanta, pero cuando llegamos a casa, esto era una mierda, en realidad no me gustaba. ¿Ves? Y la confesión. Para mí la confesión es como el selfie. O sea, fijaros el mecanismo del selfie. Cuando tú te haces un selfie, ¿qué es lo que estás haciendo? En lugar de decir pienso luego existo, es más bien una afirmación de que estoy, yo estoy aquí. Y además estoy transparente, porque cuando tú te haces el selfie, todo el mundo parece feliz. Pero después de hacerse el selfie, tú miras a una persona que se hace un selfie justo después de hacérselo. Vuelve a poner la cara otra vez de terrible melancolía en la que está auspiciada su vida. Es decir, que durante el selfie se ha limpiado. ¿Qué ha pasado durante el selfie? Que se han limpiado todos sus pecados, todos sus temores, todos sus miedos. Todo el mundo en el selfie parece que está limpio, que está bonito, guapo, alegre, feliz, contento, como recién salido de una confesión. Ahora sale de la confesión y vuelve a pecar, se quita el selfie y la cara vuelve otra vez a su estado melodramático del día a día. ¿Qué consecuencias tiene que vivamos en un régimen capitalista, que es el centro ontológico, dirían los filósofos, el centro ontológico de la realidad? Es decir, lo que dirime las directrices de nuestra vida social. Pues que complicado ser feliz. Complicado ser feliz. El sentimiento fundamental en el capitalismo es de angustia y de desasosiego. ¿Por qué? Porque el hombre, si hemos matado a Dios, como diría Nietzsche, ¿quién ocupa su lugar? Nosotros, ¿verdad? Pero claro, nosotros no somos dioses, somos seres limitados. Entonces nos ocurre una cosa, que pensamos como Dios, pero actuamos como hombres. Es decir, que nos preocupamos por todo y no arreglamos una mierda. Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Sino una preocupación universal por lo que le ocurre a todas las personas de este maldito planeta. Pensamiento teológico divino, Dios. ¿Qué hacemos luego para resolverlo?
un Estado mundial que nunca llegue, que no podrá resolver todo este entrevenado, y después la llamada trampa ideológica, que cuando yo hablo de los derechos humanos son mis derechos humanos, cuando hablo de los todos son mis todos, cuando hablo de el mundo hablo de mi mundo, cuando hablo de la amistad hablo de mis amistades, cuando hablo de los derechos hablo del hombre blanco, por ejemplo, occidental, por decirte, ¿no? Es decir, no lo acaba. Otro pensamiento mesiánico que tenemos en el capitalismo, el tema del ecologismo. ¿O es que el ecologismo no es querer responsabilizarnos como Dios de lo que le ocurre a cada una de las criaturas del planeta? Y sin embargo, cuando vamos a intentar solucionar este problema, no lo hacemos como Dios, lo hacemos como el hombre. ¿Y cómo lo soluciona el hombre? Muy mal. Por ejemplo, con su contradicción. Es ecologista, pero quiere pagar menos por el precio de la gasolina. Ver lo que han pasado en Ecuador. Es ecologista, pero se conforma con comprar productos etiqueta verde en Carulla. Que, por cierto, para crear la etiqueta verde ha tenido que generar más mierda al planeta que lo que quita. Es decir, está reproduciendo las mismas preocupaciones que pretende soltar. La pobreza, el humanismo, la solidaridad. Porque Dios es un ser solidario y omnipotente, ¿verdad?, que cuida de cada una de sus criaturas y le da lo justo a cada uno. ¿Qué nos pasa cuando nos preocupamos de la solidaridad? ¿Qué nos pasa cuando nos preocupamos por la pobreza en el mundo? Que lo acabamos convirtiendo en un café Starbucks de $1 que se va a los niños pobres del Chocó. ¡Oh! ¡Qué ayuda tan grande! ¡Qué cosa tan bella! ¡Qué maravilla! Los niños, la pobreza ha desaparecido en el mundo porque $1 de tu café de Starbucks se ha ido a los niños pobres del Chocó. O mis amigos los cooperantes internacionales, que conocí mucho cuando vivía en zonas áridas como Camboya, que ganando $6.000 al mes se iban al centro de Phnom Penh, soltaban 4 gilipolleses, pero claro, uno se puede sentir bien, porque cuando uno se toma un café Starbucks que paga $5, o 7.000 pesos, 8.000 pesos, no sé lo que sea, y le da $1 a los niños del Chocó, ya no se siente un sucio capitalista, sino que se siente un capitalista con rostro humano, consciente, maravilloso, buena persona, friendly, happy my darling. Es decir, para no ver lo que lleva dentro, siempre posponiendo lo que llevamos dentro. En realidad eso es la izquierda posmoderna hoy, chicos. El capitalismo hoy es fundamentalmente pensamiento de izquierda. No es pensamiento liberal, no es pensamiento libertario y mucho menos conservador o de derecha, por supuesto, eso está en el tradicionalismo. Hoy los verdaderos capitalistas son gente como Pablo Iglesias en España o Bill Gates. Uno dirá, uy, qué diferencia, uno es un empresario exitoso y el otro es un político. No hay diferencia, los dos están de acuerdo en la misma premisa. Serían mucho más amigos Bill Gates de Pablo Iglesias que Bill Gates de cualquier microempresario que viva y vote, por ejemplo, a un partido de derecha. Hace 150 años el capitalismo sí se vestía con un puro y con una chaqueta, como el gordo de Monopoly. Ese era el capitalista. Pero hoy el capitalismo no se viste así. Hoy el capitalista es uno que se pone a bailar una danza ecuestre multicultural en el barrio heterodoxo de Coyoacán, en Ciudad de México, por ejemplo. Ya acaba. Y nada. Ese es el pensamiento de hoy, un pensamiento victimario. Todos somos víctimas de la contaminación, de la pobreza, etcétera, etcétera, pero nadie es culpable. Es un pensamiento redentor. En este sentido, el capitalismo juega precisamente con esas bases fundamentales. Yo no critico al capitalismo. Pero que nadie se confunda con que mi crítica al capitalismo supone una negación al capitalismo. Yo creo que es lo mejor que ha sido capaz de alcanzar la humanidad, en términos sociales. No hay duda, no hay duda. Es el primer instante de la libertad, pero no es su resolución definitiva, ni mucho menos. No lo es. Los siguientes pasos, a mi juicio, van encaminados en transformaciones fundamentalmente personales y de autoconciencia. Y para eso, tenemos que empezar a mirarnos a la cara. Todo. Yo le digo a mis estudiantes que Colombia no puede progresar económicamente por dos razones. Por una razón, que es lo que explica lo que ha comentado el compañero luego. Lo que acompaña en pensiones, pero lo que vendrá en sanidad se explica igual, pero lo que viene en economía igual. Que es el miedo.
Colombia es el país con más miedo que yo he conocido de todos los que he viajado. Y el miedo se manifiesta de dos maneras. Hacia adentro en forma de autocensura. La gente no es capaz de decir no, ni decir la verdad. Y hacia afuera en forma de sospecha. El otro, en principio, es sospechoso ante mí. Esto en términos económicos, ¿cómo se traduce? Muy fácil. La autocensura en la empresa se llama aversión al riesgo. Las empresas aquí no invierten una mierda porque están acojonadas. Y conservadurismo empresarial. Yo prefiero tener, no vaya a ser que me la juegue y la pierda. Eso por el lado de la autocensura. Y por el lado de la sospecha, la falta de alianzas interempresariales. La otra empresa, si yo me uno con ella, lo que me va a quitar el mercado que yo ya tengo y me va a quitar todo el tema, pim, pam, pum. Eso es lo que impide el desarrollo económico de Colombia. No hay otra cosa. Mira, yo digo a mis compañeros, el Banco Central de Colombia puede explotar, da igual, no cambia nada. El ministro de Economía se puede desaparecer, no cambia nada. Subir o bajar los impuestos es absurdo. O sea, cambia 4 cositas, pero eso no es nada. Eso no es nada. Hay países con impuestos más altos que Colombia, por ejemplo España, que es más desarrollado, o países con impuestos más bajos que Colombia, que son más pobres, por ejemplo Camboya. Es decir, no tiene que ver con subir o bajar los impuestos, tiene que ver con lo que somos en ellos. Y eso tiene mucho que ver con la conciencia moral de un pueblo. En ese sentido, hay que hacer un esfuerzo grande para afrontar esos miedos. Yo voy a acabar ya y si queréis podemos comentar algunas cosas. Yo creo que ya va a empezar con la retahíla, a lo mejor si los niños quieren preguntar antes o lo que sea, pero lo dejo ahí por si queréis algún tema, ¿vale?